Lo que sí hay es, desde luego, un compromiso del Gobierno de Extremadura para que Extremadura se incorpore a las comunidades autónomas con el proyecto de ley de renta básica. Les recuerdo que somos la única comunidad autónoma que no tiene una ley de este tipo, que regula lo que son las rentas de inserción. Y, desde luego, le tengo que decir que ayer mismo, en el Consejo de Gobierno, se dio un paso importantísimo porque se aprobó el pronunciamiento previo del anteproyecto de ley con el borrador de la Ley de Renta Básica de Extremadura. Ahora lo que queda es que, una vez que ha pasado por el Consejo de Gobierno, en ese pronunciamiento previo, se solicita informe al Consejo de Gobierno, lo cual lo hemos hecho, como todo el trámite de este anteproyecto de ley, por trámite de urgencia, es decir, con el agravante de que sea por urgencia. El Consejo Consultivo esperemos que nos conteste con su informe preceptivo y que nos obliga a la ley en unos 15 días. A partir de ahí vuelve al Consejo de Gobierno para la aprobación definitiva y elevación ya como proyecto de ley a la Cámara extremeña. A partir de ahí podemos decir que, si todo va bien y los trámites se desarrollan con la urgencia prevista, estamos hablando de que antes de que finalice el mes de marzo tendremos en la Cámara extremeña el proyecto de ley de la Ley de Renta Básica de Extremadura, lo cual, sin duda alguna, pone de relieve que se ha hecho o se ha trabajado de una forma intensa para que la tramitación sea lo más rápida posible dentro